Tenemos una OPE en educación parada y anulada por los tribunales y otra pendiente. ¿Qué es lo que ha pasado esta legislatura con la educación en Navarra? Bueno, creo que venimos también de una legislatura que fue muy complicada en el ámbito educativo, donde teníamos al profesorado, en fin, con mucha carga de trabajo. Quiero recordar que desde Madrid también vinieron recortes en materia de ratios, más alumnado por profesorado, más carga lectiva para el profesorado y menos personal para hacer frente a esas situaciones. Creo que en esta legislatura se han invertido esfuerzos en recuperar un nivel suficiente de personal con el tema de las OPEs. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante por hacer realmente planificación educativa. Ahí tenemos el plan de atención a la diversidad, el plan de formación profesional, pero creo que es un camino que hay que seguir profundizando. Creo que 4 años no han sido suficientes para hacer frente a todo lo que se venía arrastrando. Pero el problema fundamental fue el número de plazas en euskera. Ahí fue donde saltó la bomba. ¿Está la sociedad preparada para esto? ¿Es la realidad lo que buscaba el gobierno o buscaba algo más que la realidad? Si atendemos a la realidad, lo que no tiene sentido, y no es cuestión de este gobierno, es cuestión de lo que han venido impulsando gobiernos anteriores. Lo que no tiene sentido es sacar plazas exclusivamente en castellano cuando los que han promovido que el PAI esté en todos los centros ahora no saben qué hacer y no sabemos qué hacer con profesorado sin perfil lingüístico. Empecinarse en sacar plazas sin perfil lingüístico, ni en inglés ni en euskera, es una política abocada al fracaso y que va a conllevar grandes dificultades para que ese profesorado pueda hacer su trabajo. Y hay estudios, y hay datos, y esos datos no están sacados por, en fin, nadie sospechoso de querer una educación, como dicen, de imposición. No, no, no. Están sacados por la misma persona que estaba también con gobiernos de UPN. Con gobiernos de UPN. Por tanto, creo que el modelo D es una realidad, por mucho que se hayan empecinado los gobiernos de UPN en intentar frenarlo, pero es una realidad de que al menos 1 de cada 4 alumnos en Navarra estudia el modelo D. Eso requiere de una apuesta porque tengas personal docente preparado con perfil lingüístico en euskera, y creemos que es una realidad que va a ir en aumento. Lo que no tiene sentido... Señora Ruiz, ¿no le sorprende, Sí. perdone que le interrumpa, que Sí. a pesar de las campañas que hace el gobierno, a pesar del impulso que hace por el euskera en la enseñanza, no suba, no se mueva la demanda? Creo que no... ¿Por qué cree que es eso? Hombre, creo que las políticas que se han hecho durante muchos años tienen mucho que ver. Creo que la prohibición de poder estudiar en euskera en centros públicos a lo largo de décadas. Ya, pero hasta si no hay esta demanda, no hay legislatura, demanda. Quiero decir que uno puede bueno, impulsar una demanda, pero se si no la hay... induce o la demanda se impide. Y la demanda también han ¿Y inducido usted quiere inducirla? una no demanda a lo largo de muchos años. El PAI, eso lo dijo Yolanda Barcina, lo dijo en una entrevista en una televisión madrileña. Nosotros ya hemos impulsado el PAI para evitar que el modelo D se evolucione y el modelo D se desarrolle. Y eso lo dijo Yolanda Barcina, y creo que esa política de la que venimos también tiene incidencia en que mucha gente no tiene las condiciones favorables para matricular a sus hijos e hijas en el modelo D. ¿Los profesores que imparten el PAI en inglés están preparados o no? Bueno, pues habría que preguntarles a las familias, a los centros. ¿Usted cree que creo que hay muchas deficiencias y creo que ¿Que no tienen el nivel? Yo no voy a decir que no tengan el nivel, porque creo que el profesorado hace un gran esfuerzo por hacer bien su trabajo, pero creo que es producto de una política que se ha venido arrastrando a lo largo de los últimos años, de querer introducir el PAI a marchas forzadas, sin el tiempo suficiente para capacitar al profesorado de manera que pueda estar en plenas capacidades para afrontar, dar cualquier materia con el inglés como lengua vehicular. Y creo que se ha intentado imponer el PAI durante muchos años a salto de mata, y creo que la realidad que tenemos hoy nos dice que se ha hecho demasiado deprisa
y se ha hecho en muchos casos, bueno, pues sin haber abordado todo lo que había que abordar para que eso fuera de la calidad que a todo el mundo le gustaría, ¿no? Si dependiera solamente de usted, ¿qué haría con la educación concertada? Yo, en primer lugar, y lo tengo muy claro, creo que los centros que segregan por sexo no tienen que tener subvención ni ayuda pública, y lo digo muy claro. Intentamos... La Izquierda Unida piensan igual que ustedes, son dos partidos ya dentro del cuatripartito y no lo han hecho. Aprobamos una ley en el 2014-2015 que precisamente planteaba la reducción sistemática de los conciertos en los centros que segregan por sexo, y nos la tumbaron en Madrid. Se aprobó una enmienda de UPN y del Partido Popular para introducir en la LONCE, y aquello blindó la capacidad de los centros concertados que segregan por sexo para seguir percibiendo esas ayudas. Y creo que es un tema al que hay que hincar el diente, hay que intentar buscar todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance. Desde luego, nosotros apostamos por una educación pública y de calidad. Seguimos en los tribunales, tenemos otras cosas paradas en los tribunales, el programa Escolae. ¿Qué harán si continúan ustedes al frente del gobierno, apoyando al gobierno que surja de estas elecciones? Bueno, el programa Escolae no está paralizado en los tribunales, no está paralizado. El programa Escolae sigue su marcha. Y desde luego sigue su marcha, pero ya hay denuncias de padres y madres, de colegios, padres de San Cernín, padres del Liceo Monjardín, ahí sigue su curso la denuncia. Sigue su curso, pero el programa Escolae sigue también su curso. Y creo ¿Pero les da igual lo que opinen los padres? Los padres y madres tienen la obligación de garantizar una buena educación a sus hijos e hijas, y creo que la coeducación, que la educación en igualdad es una cuestión y una responsabilidad inexcusable, tanto por parte de las familias como por parte de los centros educativos y sobre todo por parte de la administración. Creo que Escolae y todo el planteamiento de coeducación que se ha hecho esta legislatura es lo que realmente marca la diferencia y es un ejemplo muy paradigmático del modelo del cambio. Creo que hasta ahora, y todavía la derecha fundamentalmente se empecina en hacer creer, o pretende hacer creer, que la sociedad navarra es mucho más conservadora de lo que es, y creo que la educación en igualdad, Escolae y otro tipo de fórmulas y otro tipo de materiales que puedan utilizar los centros que vayan en la misma línea que plantea Escolae es lo que podemos sembrar ahora para que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes tengan unas relaciones mucho más sanas, se pueda prevenir de verdad desde la raíz la violencia machista, la LGTB-fobia, y podamos aspirar a tener una sociedad donde el buen trato entre las personas sea una realidad. Y creo que eso hay que trabajarlo desde la escuela, hay que trabajarlo desde pequeños, tal como plantea Escolae, que al fin y al cabo lo que hace es establecer por primera vez y de una manera rigurosa y de una manera seria un itinerario formativo desde los 0 hasta los 18 años. Usted dijo que la educación iba a ser la obsesión de su gobierno. ¿Ha sido así? Una obsesión, y no se entienda nunca, sino como una devoción. Yo creo que no hay mayor elemento de convicción en lo que han de ser las políticas públicas que tres áreas tan fundamentales como es la sanidad, como es la dependencia y la atención a las personas en situación desfavorecida, y por descontado la educación. Al final es la manera de que nuestras generaciones más jóvenes se vean preparadas para el futuro y para los retos del futuro. Lo ha sido, lo sigue siendo y lo seguirá siendo sin ninguna duda la próxima legislatura. Tuvimos al principio de legislatura el lío de las OPEs, con OPEs paralizadas por los tribunales, a la espera. ¿Qué es lo que va a pasar si usted repite? ¿Qué va a ocurrir ahí con el euskera, el lío que se montó? Las ofertas públicas de empleo siempre son motivo de recurso en los tribunales, le diré más. Es cierto que en las últimas legislaturas, en la última legislatura no hubo ofertas públicas de empleo que resulte posible hacer una comparación, porque no hubo, como digo, se han reactivado en esta legislatura, pero si echamos la vista atrás, en anteriores legislaturas vemos como efectivamente la conflictividad en términos de tribunales con respecto, en este caso, a ofertas públicas de empleo, son muy habituales. Es lógico también. Diferentes estamentos, entidades tienen todo el derecho del mundo a pedir que, más allá de un acuerdo previo,
los tribunales lo revisen. Y yo creo que es muy importante, sí, y además creo que está muy bien. Hasta uno de los miembros del cuatripartito, como fue Izquierda Esquerra, ¿Sí? puso en tela de juicio la decisión que estaba tomando el gobierno. No con respecto a las ofertas públicas de empleo, usted se refiere a la lista única. Sí, es que si mezclamos. No, la OPE. Entonces era la gente, OPE. no, la lista única. No, es que si mezclamos. Sí, pero fue al salir la repito, si oferta mezclamos, de empleo público. entonces efectivamente la gente en la calle acabamos volviéndola loca. Entonces, con respecto al número de plazas que en un momento dado se ofertaron con respecto a plazas en euskera para determinados estadios de la enseñanza pública, fue un número que seguramente no fue acertado, se corrigió al día siguiente. Mi gobierno no ha tenido ningún problema en corregir aquello que pudiera tener razón de ser, y esto lo tenía, pero en el momento no era lo acertado. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir antes. Porque en legislaturas anteriores, sobre todo en la anterior, no había habido ofertas públicas de empleo. Por lo tanto, todo el requisito de recuperar determinadas cuestiones tenía que conciliarse. Con respecto a la lista única, sí. Izquierda Unida discrepó abiertamente del cuatripartito, votó con UPN y con el PS en el Parlamento y ganó la mayoría parlamentaria, y el Gobierno ha resuelto lo que debe hacer, que no es otra cosa que seguir lo que el mandato parlamentario establece. A partir de ahí, repito, no. Lo de la Casa de los Líos, lo de los líos de las OPEs, es más un recurso parlamentario que una realidad. Lo dice la realidad hoy y lo dice la historia de las OPEs en educación en Navarra. ¿Ha sido el euskera su obsesión esta legislatura? No, de ninguna manera. Fíjese, si yo tenía alguna obsesión o devoción, la devoción evidentemente era la educación, la obsesión claramente el desempleo. El euskera es una realidad, un orgullo de las navarras y los navarros, un orgullo, yo diría, porque es un patrimonio cultural inmaterial absolutamente maravilloso de las navarras y los navarros, y solo creo en que el euskera tendrá alguna virtud de ser un elemento social extendido en la comunidad foral, si así lo decidimos las navarras y los navarros. De obsesión ninguna, y lo acredita, como digo, pues la actuación en las materias de política pública que hemos llevado a cabo. En su programa habla de dotar más recursos económicos a las entidades sociales para que puedan mejorar la oferta en euskera que prestan a la ciudadanía. Hablan de un presupuesto que ha pasado de algo más de 2 millones a algo más de 7. Habla de apoyar que se otorgue prioridad presupuestaria a la UPNA y proponen avanzar en una oferta al 100% en euskera. Hablan de ampliar programas educativos de fomento y de inmersión en euskera, especialmente en zonas con menor presencia de la lengua. Hablan de aprobar una nueva ley foral para garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía y que supere la zonificación con criterios restrictivos. Pero no habla de imponer a nadie nada, ¿verdad? No, yo recuerdo que usted cuando fue elegida pregunto. presidenta de la comunidad habló de que había sido presidenta de Abertzale en una comunidad que no lo es. Yo no dije eso. Y si No, usted dijo escúcheme. que había sido elegida presidenta de Navarra, Abertzale, en una comunidad que no lo es, Que no lo y dije, que lo tendría escúcheme. muy en cuenta. Escúcheme, que yo no dije eso. Yo nunca he podido decir eso, y además le reto que vaya a la hemeroteca. Yo puedo entender, lo buscamos y lo yo ponemos. puedo entender del recurso parlamentario que lo utilicen. Desde el periodismo no. Mire, yo dije, soy una presidenta Abertzale en una comunidad que mayoritariamente no lo es. Estaba diciendo dos cosas. Una, hay una minoría en Navarra que ha sido despreciada durante demasiado tiempo, por entidades bien diferentes, señor Cámara, despreciada durante demasiado tiempo, y que con orgullo me reivindico en lo que soy. Dicho esto, sabiendo que mi tierra, mi comunidad, mayoritariamente no comparte esto conmigo, y que lo primero que voy a respetar es ese juego de mayorías, y que por lo tanto nadie me iba a ver en calidad de presidenta violentando lo que la mayoría de mi comunidad quiere y pretende. Eso es lo que dije yo, no otra cosa. Sí, por eso digo que cuando se hemos cita... dicho lo mismo. No hemos dicho lo mismo. Sí, sí. No. Usted no, dijo no que era hemos una dicho lo mismo. presidenta Abertzale en una comunidad que mayoritariamente no lo era Lo y cual, que lo tendría en cuenta. señor Cámara, lo cual no es en una comunidad que no lo es. Dije que mayoritariamente... Es que no lo ustedes es. siempre se olvidan de que hay una parte minoritaria, No, sí, que yo no me olvido pero de Navarra, nada, estamos hablando pero Navarra, con tan normalidad Navarra, de algo pero, que no, dijo. no, sí, pero Navarra, tan Navarra como la que más, que convive, y eso es lo que pretendo. Y que no lo iba a olvidar nunca, no lo he olvidado nunca de ninguna de las maneras, nunca, porque sería faltar a mi responsabilidad, sería faltar a mi compromiso y sería faltar a lo que el presidente de la comunidad foral debe ser, o la presidenta en este caso, que es el presidente de todas y todos los navarros. ¿Qué va a pasar con el PAI? ¿Qué va a pasar con el inglés? ¿Qué van a hacer ustedes? Yo creo que lo que ha pasado con el PAI, lo que ha pasado con el inglés, que no es lo mismo, pero admito que podamos mantenerlo en la pregunta en esta misma cuestión,
Hombre, me gustaría incluso ir más allá. No, fíjese, va a pasar lo que ha pasado esta legislatura, que por primera vez se ha ordenado que en el segundo ciclo, que en los siguientes compromisos que debía tener la escuela pública con respecto a la educación, en este caso en inglés, tenga todos los atributos, los medios necesarios para acometer lo que gobiernos anteriores no dejaron. Y eso era muy, muy importante. Esto es algo que las APIMAs, padres y madres, que los centros educativos, que la comunidad educativa en definitiva requería. No hemos terminado con el trabajo, hay que mantenerlo, pero se acuerda que el apocalipsis al principio de la legislatura, se cargan el PAI, se cargan el PAI, era mentira. Y hoy se ve, muy al contrario, hoy el PAI tiene dotaciones que van más en la línea de lo que necesitamos y tenemos que seguir cubriendo ciclos educativos y que anteriormente no se había previsto en absoluto. ¿Por qué ese trabajo de coeducación que ustedes han intentado sacar adelante ha tenido tanta contestación? No lo sé. En una sociedad en la que está cambiando de esta manera tan rápida. Me cuesta entenderlo, sí. En un momento en el que, y lo comparto absolutamente, en un momento en el que la igualdad es un elemento tan básico que lo estamos viendo nuestros más jóvenes y nuestros más mayores, lo tenemos todos muy, muy claros, un elemento fundamental para la igualdad, que es la educación en igualdad, pues lógicamente necesita un programa. La coeducación es una obligación de la Ley Básica Española y además yo convencidamente lo asumo y lo hace también la consejera de Educación. ¿Qué propusimos? Un programa con medidas novedosas, algunas sí, otras, por cierto, curiosamente muy criticadas, venían de gobiernos de Navarra anteriores porque nos parecieron positivas y seguimos pensando que lo son. Faltaba un programa, hemos tenido un programa. Es verdad que ha asustado en algunas mentes, yo diría, poco cercanas a lo que es nuestra realidad, pero no es menos cierto que la coeducación es un valor. Nuestras generaciones más jóvenes tienen en eso una oportunidad de que construyamos una sociedad en igualdad y por ahí vamos a seguir. ¿Cómo van a intentar bajar también la tasa de abandono escolar? Que es verdad que en Navarra no es muy alta, pero hay siempre una preocupación salta, ¿verdad? También siempre hay, salta siempre en cualquier eso, caso. sí. La tasa de abandono escolar siempre salta, sobre todo cuando nos encontramos que, como es en nuestro caso, la necesidad de atender sobre todo a quienes tienen dificultades, bien porque vienen de otros entornos, bien porque hay un entorno familiar no estructurado, bien por circunstancias tantas, pues precisamente trabajando lo que es la educación, no solo en igualdad, sino también atendiendo las diferencias en tantos ámbitos. Yo creo que lo que incipientemente estos 4 años hemos reconducido empieza a dar resultados y por ahí tenemos que seguir con toda la ambición. ¿Qué ha pasado en educación? Bueno, pues ¿qué ha sido su obsesión? Ha sido la casa de los líos, ha dimitido el 75% de los puestos de libre designación en el departamento. Las palabras que pueden calificar a lo que ha pasado en educación es imposición, es sectarismo, es intento de implantar el pensamiento único, y aquí lo único que les ha preocupado ha sido el euskera. No les ha preocupado nada más, no les ha preocupado las necesidades educativas especiales. No les ha preocupado ayudar a la gente que más dificultades tiene en los centros, no les ha preocupado la libertad de los padres para elegir un centro educativo u otro, no les ha preocupado la libertad de las familias, no les ha preocupado el inglés, que es total y absolutamente imprescindible para el futuro, no les han preocupado las becas, que suponen igualdad de oportunidades. Lo que han hecho ha sido recortar las becas a las familias que menos recursos tienen, a la gente que tenía más necesidad de recibir una beca. No se ha respetado nada, es decir, aquí se ha entrado con un rodillo y todo lo que era sinónimo de euskera y de construcción nacional adelante, y todo lo que no ha sido eso, pues obviamente ha sufrido mucho en esta legislatura. ¿Qué va a hacer usted con las OPE si llega a la presidencia del gobierno? Tenemos una en los juzgados paralizada y otra anulada. Lo que voy a hacer es derogar el decreto del euskera para el acceso a la función pública. Me parece un disparate. Me parece que rompe la igualdad de oportunidades. Aquí no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en función de si sabemos euskera o no sabemos euskera. Eso no es justo, eso no había ocurrido jamás en Navarra. El euskera era un mérito en determinados puestos en la administración, así tiene que ser, no puede convertirse en un carné de trabajo. Y eso, obviamente, si yo estoy en el gobierno y presido esta comunidad, que lo voy a hacer, de las 3 primeras cosas que voy a hacer, una de ellas es derogar ese decreto que creo que, en fin, que no tiene un pase y que no hace justicia a una Navarra del siglo XXI. ¿Cuál será la primera medida, Javier, si accede a la presidencia del gobierno en materia de educación con las OPEs cuando tenemos una paralizada y otra anulada? Derogar el decreto del euskera de acceso a la función pública. Me parece que se ha roto la igualdad de oportunidades en Navarra, creo que no es justo para el conjunto de los ciudadanos. No puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en función de si sabemos euskera o no sabemos euskera, y aquí, en fin, el euskera no puede convertirse en un carné de trabajo.
El euskera antes era un mérito y yo creo que eso, en fin, pues no hay ningún problema, pero las decisiones que han tomado han roto esa igualdad y ahora solo va a poder ser funcionario casi con exclusividad aquellas personas que sepan euskera. Y aquí la realidad sociolingüística de Navarra es la que es, el 87% de los navarros no sabemos euskera. Por lo tanto, derogar ese decreto y volver a algo que, en fin, que es esencial en una Navarra como la que tenemos, en una sociedad como la que vivimos, que es que haya igualdad de oportunidades en el acceso a algo tan importante como es el empleo público. ¿Y qué hacemos con el PAI? ¿Hay que formar de nuevo a los profesores? ¿Hay que analizar cuál es la realidad? ¿O hay que seguir? Hay que impulsarlo y hay que hacer un modelo en inglés. Hay que conseguir que en todos los... Como el modelo de euskera, hacer en inglés. un modelo de inglés. Claro, porque eso es futuro. Eso es sinónimo también de igualdad de oportunidades. Eso es garantizar que se van a poder incorporar al mundo laboral sin ningún tipo de problema. Eso, bueno, pues al final es igualar a la gente. Lo que no puede ser es que solo sepa inglés aquellos que pueden ir a determinados centros o aquellos que sus familias les pueden pagar un mes en el verano en Irlanda. Eso no puede ser. Nosotros el compromiso que tenemos es que sea un modelo para que en todos los centros educativos de Navarra se aprenda inglés. Y cuando terminen la formación, los niños y niñas navarros salgan con inglés. Si le doy a elegir entre la educación concertada y la educación pública, ¿con qué se queda? Con las dos. Yo estudiaba en la pública y en la concertada. Y he encontrado magníficos profesionales en la pública y en la concertada. Y soy profe de la concertada. Me parece que tenemos un grandísimo sistema educativo con dos redes que son complementarias, que funcionan fantásticamente, que nos han puesto en los primeros niveles desde el punto de vista de la calidad, en ese servicio que es fundamental para el futuro y que tienen que seguir conviviendo, porque eso nos hace más fuertes. Hemos tenido ese desarrollo de nuestros sistemas educativos y desde luego hay que seguir apostando por eso, sin ninguna duda además. ¿Hay que ponerle alguna condición a los colegios concertados? Hay que ponerle... Para poder acceder a esas ayudas. Pero es que vamos a ver, es que los colegios concertados hay muchas cosas que no paga la administración y lo pagan ellos. Yo creo que al final hay que dejar libertad a las familias para que elijan el proyecto educativo y el modelo educativo que quieren para sus hijos. Y en definitiva, si hay, apuestas y hay un mayor número en un sitio, pues la administración lo que tiene que hacer es responder a esa demanda. Pero yo no pongo por delante los centros, yo pongo por delante la libertad de las familias, que a mí me parece esencial para todo. Nuestro programa electoral se define con tres palabras: libertad, prosperidad e igualdad de oportunidades. Libertad en la educación para poder elegir de verdad. Libertad a la hora de elegir una carrera universitaria en un centro público o en un centro privado, en Navarra o fuera de Navarra. Libertad. ¿Y Escolae qué es para usted? Pues es una imposición y es intentar implantar el pensamiento único. Y nosotros estamos de acuerdo en que hay que trabajar en coeducación en los centros escolares, que hay que trabajar en aquello que tiene que ver con la igualdad entre mujeres y hombres, que hay que trabajar en acabar con una lacra que es la violencia de género. Con todo eso hay que trabajar. Pero que no me diga el gobierno cómo hay que trabajar, porque ya lo que falta es que se meta también en eso. Es decir, que el gobierno me deje a mí que eduque yo a mis hijos. Yo, que presidiré esta comunidad, no voy a imponer a nadie cómo tiene que educar a sus hijos. Voy a respetarlo. Yo creo que tiene que haber esos valores, esas convicciones, esa manera de entender la vida, se tiene que dar en los centros, pero desde luego hay que dejar libertad a las familias, a los profesionales, a los propios centros, para hacerlo de una forma o de otra. Quien quiera hacerlo con Escolae, que lo haga. A mí no me gusta, yo no quiero eso para mis hijos, pero quien quiera hacerlo libremente. Ahora, quien no quiera hacerlo, que a mí no me lo imponga el gobierno, porque desde luego por ahí no vamos a pasar. ¿Le preocupa la tasa de abandono escolar en Navarra? Pues ha aumentado, pero bueno, pues yo creo que viene a dar respuesta a lo que está ocurriendo esta legislatura. La educación ha sido una obsesión, pero en negativo, y se ha convertido, en fin, en un total y absoluto despropósito la gestión, y eso termina afectando al todo. Y es uno de los grandes retos. Hay que reducir el abandono escolar, porque el abandono escolar es sinónimo de más pobreza. El abandono escolar es sinónimo de menos futuro. Y el futuro tiene que llegar y tiene que llegar para todos. Y a eso hay que dar una respuesta. Cuando alguien abandona un centro, deja de estudiar, es por algo. Seguramente porque no le has puesto las ayudas necesarias para que continúe estudiando. Y eso hay que hacerlo. Y eso está por encima de otras políticas que se han hecho del Departamento de Educación y se han olvidado precisamente de esto.